Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que escuchen este video. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda parte de esta unidad que es llamada, ¿cierto?, Nutrición y Salud. En esta lección vamos a aprender un poquito acerca de qué es lo que nos provocan enfermedades, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? El objetivo entonces del día de hoy es reconocer y registrar aprendizajes previos sobre la vida microscópica. Normalmente nosotros no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de millones y millones de microorganismos, es decir, organismos o seres vivos muy diminutos, imposibles de ver a los humanos. Por eso se les denomina microorganismos. Constantemente se nos dice, cierto, que nos lavemos las manos antes de comer, que cada vez que tomamos algún billete, algún dinero o moneda, cierto, también nos lavemos las manos, que seamos cuidadosos, cierto, con nuestra higiene, porque nos puede provocar alguna enfermedad porque no sabemos de dónde proviene o qué es lo que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, también se nos dice que cada vez que estornudamos o tosemos, ¿cierto?, nos tapemos la boca, porque podríamos estar esparciendo, ¿cierto?, estas enfermedades que comúnmente se les dice, ¿cierto?, al exterior y al resto de las personas que nos rodean. Estas enfermedades o estas cosas, ¿cierto?, son provocadas por algo, por algunos de estos microorganismos que podemos ver en estas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando algo se está pudriendo o descomponiendo, como es lo correctamente dicho, está actuando ahí microorganismos, ¿cierto? En este caso son hongos, pero los hongos no todos son perjudiciales, es decir, dañinos. También, por ejemplo, hay algunas bacterias que son dañinas, ¿cierto?, que nos pueden provocar enfermedades, pero hay otras que pueden ser muy beneficiosas para nuestra salud y que vamos a ver en la próxima clase. Cuando hablamos de vida microscópica, como les comentaba, nos referimos, ¿cierto?, a esta vida que es muy diminuta, es decir, que no la podemos ver. A simple vista tenemos que utilizar ciertos diferentes mecanismos o instrumentos para poder verlos. Por eso se llama micro, de pequeño, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de microorganismos nos referimos en este caso a un ser que tiene vida, pero en este caso que es muy pequeño. Bien, como les comentaba entonces, cuando yo estornudo, ¿cierto?, cuando yo me lavo las manos, estoy previniendo, ¿cierto?, de alguna forma que microorganismos puedan invadir mi cuerpo, ¿cierto?, y puedan perjudicar con alguna enfermedad. ¿Ya? Algunos de estos microorganismos, ¿cierto?, como ya les comentaba, son las bacterias y los hongos. Como les decía, ¿cierto?, están las bacterias y los hongos. Comúnmente nosotros conocemos los hongos, ¿cierto?, como la casita de los pitufos o como estos honguitos que aparecen, ¿cierto?, en la humedad. Pero hay microorganismos, hongos microscópicos, que son muy pequeños, ¿ya? Y hay un sinfín también de otros microorganismos que por temas de tiempo y por la situación en la que vivimos no podemos ahondar mayormente. Bien, pero quedémonos solamente en las bacterias y los hongos. Las bacterias y los hongos, ¿cierto?, son microorganismos, es decir, son seres pequeños imposibles de ver a simple vista. Comencemos con las bacterias. Las bacterias, ¿cierto?, acá podemos observar que esto es una colonia de bacterias. ¿Y qué quiere decir que sea una colonia de bacterias? Es que en estos circulitos que podemos apreciar ahí, hay millones y millones y millones de bacterias que están ahí reproduciéndose, creciendo constantemente. La podemos observar acá en esta placa que se puede ver aquí en la mano del científico, porque hay millones y millones y millones de ellas reunidas. Pero si yo voy y analizo esto con un microscopio, con este instrumento que me permite ver lo más pequeño, voy a observar que es solamente una de ellas, que son individuales, por lo tanto pueden vivir solitas sin tener que estar formando otro tipo de organismo más grande. Las bacterias tienen un tipo de reproducción muy rápido, ellas se pueden dividir a partir de ellas mismas. Fíjense acá, tenemos una bacteria A, ¿ya? Y esta bacteria, fíjense lo que está pasando adentro. Adentro comienza a duplicarse, a replicarse, ¿cierto?, su material genético, su ADN, que más adelante vamos a analizar muy bien, ¿ya? Y luego de esto, ¿cierto?, se divide, es decir, a partir de una nacen dos. Y así, de esta también van a nacer dos, de esta también van a nacer dos, y así sucesivamente. Por eso crecen se reproducen tan rápido, porque solamente basta con una para poder aumentar como les decía, aumentar la cantidad de población, ¿ya?
Aquí podemos ver una imagen a microscopio y que hay una tinción, es decir, que se le aplicó una especie de colorante para que poder observar lo que acá en dibujo está siendo representado acá de forma real. ¿Ya? Por eso es importante, ¿cierto?, tener una buena higiene, porque si nosotros nos cuidamos, podemos prevenir que estas bacterias o cualquiera nos invada y, ¿cierto?, y se reproduzca fácilmente y luego, ¿cierto?, nos genere algún tipo de enfermedad. Por otro lado, ¿cierto?, hablamos de los hongos. Como les comentaba, hay hongos que son visibles a la vista, ¿cierto? Tenemos los champiñones, ¿cierto? Los digüeños, que son este fruto que entrega el guaye. Y otros que aparecen, ¿cierto?, en la humedad, y algunos que son medios venenosos, estos, ¿cierto?, que son comúnmente asociados a las casitas de los pitufos. Pero en específico, esta, por ejemplo, que vemos acá, es un hongo que está presente en muchos de los alimentos que nosotros comemos diariamente. Me imagino que todos ustedes comen pan. El pan se hace con hongos. La levadura. La levadura es un hongo. Y en este caso es un hongo beneficioso, es decir, bueno, porque es cierto, nos ayuda al tema de la alimentación. Entonces, este hongo microscópico, ¿cierto?, la levadura, es bueno para nosotros. Pero hay hongos, ¿cierto?, que son dañinos. En el caso del hongo, ellos tienen una forma de reproducción parecida a la de la bacteria, ¿ya? Pero en este caso es como que a él le sale como una especie de tubérculo o como que se le está desprendiendo algo. Es como que si yo me cortara una especie de uña, ¿cierto? Un pedacito, y de ese pedacito de uña comienza a nacer o a generarse otra célula, perdón, otro organismo. Ya es como que yo me cortara, por ejemplo, pensemos en la lagartija. No pasa, pero pensemos en ella. La lagartija, ¿cierto? Se le corta la cola y ella puede seguir viviendo. Y la cola queda como ahí viviendo, entre comillas, pero es para poder generar una especie de cebo para que así ella arranque y el depredador, ¿cierto?, se quede con su cola. En este caso, la cola vendría siendo esta célula hija, ¿ya? Que es la hija básicamente de la célula principal. ¿Ya? Las estrellas de mar, por ejemplo, también. Las estrellas de mar, cuando pierden un tentáculo, uno de sus puntas, de esa punta puede generarse una nueva estrella, totalmente completa. Es algo parecido al tema de los hongos. Y también hay otro tipo de reproducción. ¿Ya? En este caso se generan, ¿cierto?, ahí las células dentro del mismo hongo y luego de un tiempo crecen, ¿cierto?, y son liberadas a todo el exterior para poder generar más honguitos en este caso. Por ejemplo, cuando, no sé si lo han visto, pero el moho, este como honguito que se produce producto de la humedad, se ve y si yo, por ejemplo, lo golpeo o lo soplo, puedo ver que hay una especie de polvito. Ese polvito son las esporas. Por ejemplo, acá vemos algunos de los tipos de acciones que puede generar los hongos, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Es la parte de la garganta, la parte detrás, aquí está la lengua, y aquí donde está la campanita, ¿cierto? Todo eso es una invasión de hongos. El pie de atleta, que se le llama, ¿cierto? Aquí vemos hongos en los dedos de esta persona, producto de la acción del hongo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del virus. El virus no es un microorganismo, pero está dentro de ellos, o está categorizado con las bacterias y los hongos, porque es muy pequeño. Pero a diferencia de los hongos y de las bacterias, el virus no es un ser vivo, sino que es una partícula dañina, ¿cierto? De hecho, todos los virus son perjudiciales, dañinos, y la diferencia con las bacterias y los hongos es que no está formado de células o simplemente no es una célula, ¿ya? Y a pesar de que es mucho más pequeño que una bacteria y que un hongo, es mucho más dañino que incluso una bacteria y un hongo. A simple vista podemos ver acá, ¿cierto?, cómo es que el virus se reproduce. Yo les comentaba, ¿cierto?, que las bacterias tienen una forma de reproducción, los hongos, ¿cierto?, tienen una forma de reproducción. En este caso, el virus debe invadir a otro organismo, ¿ya? Es como una especie de parásito, ¿ya? Fíjense, mira, aquí está el virus, no se preocupan de los nombres. Está el virus, ¿cierto? Se mete dentro de la célula, fíjense eso de ahí, ese se llama material genético, ese es el ADN, ahí está toda la información del virus. Y ese ADN
se va a mezclar, fíjense acá, se va a mezclar con el ADN de esta otra célula, ¿ya? Y va a generar copias nuevas de este mismo virus, es decir, se va a reproducir dentro de la célula, va a generar nuevas copias y cuando ya estén los virus aptos para poder invadir otras células, van a salir de esta, pero lo peor de todo es que la van a matar al momento de salir. Las células hijas del virus original. Por eso es tan perjudicial cuando, de hecho, todo esto de que hablamos ahora o que está en la tele, ¿cierto? Con respecto al COVID-19, es un virus. Y el COVID se está reproduciendo de esa misma forma. Ataca a una célula, se reproduce dentro de ella y luego de estar ya apto para poder seguir avanzando, creciendo, destruye la célula huésped. Por lo tanto, por eso genera tanto daño a nivel neuronal o a nivel de los pulmones, por ejemplo. Por eso es tan peligroso este virus, o por eso son tan peligrosos los virus, porque va destruyendo las células. ¿Ya? Entonces, el virus, repito, ¿cierto? Identifica una célula, ¿ya? Se mete o simplemente deja su ADN, o parte de su ADN, ya ahí está. Luego ese ADN lo mezcla con el ADN de la célula huésped, y esta célula huésped, que no sabe que tiene un invasor, duplica el material genético, el ADN, ¿cierto?, del mismo virus y el de él, sin saber lo que está haciendo. Lamentablemente se está autodestruyendo, producto, ¿cierto?, de la acción de un virus. Por ejemplo, acá vemos la acción de los virus. Las aftas o calor al estómago es un virus que ataca, ¿cierto? Ahí va destruyendo, por eso se genera esa herida, esa llaga ahí. El resfrío común es un virus. Lo bueno es que hay vacunas, ¿cierto? O hay medicamentos y formas de tratarlo para poder así evitar mayores daños. Como les comentaba entonces, están las bacterias, ¿cierto? Los hongos y los virus. La diferencia más grande entre las bacterias, los hongos y los virus es que las primeras dos, es decir, la bacteria y el hongo, están formados o están hechos de células. En cambio, el virus no. Cuando hablamos de células, ¿cierto? Lo vimos en la unidad anterior, cuando hablamos de, ¿cierto?, del primer nivel de organización biológica. Todo ser vivo está formado por células, desde una pequeña planta hasta una gran ballena. La parte más pequeña es una célula. En el caso de los virus, ellos no tienen células, no están formados por células. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos los espermatozoides. Eso es una célula que está dentro de, o categorizada, ¿cierto?, dentro de los seres vivos, y en este caso de los humanos. Acá vemos otra célula, que en este caso es el ovocito, que tiene que ver con una célula femenina. Tenemos las células vegetales, ya que esto es parte de las paredes de la planta ya a nivel microscópico. Todo esto que estamos viendo acá es a nivel microscópico, ya. Por eso les decía que lo más pequeño que forma un ser vivo es la célula, y tanto las bacterias como los hongos están formados por células, ya. Dependiendo de la cantidad de células, podemos clasificarlas en unicelular, cierto, que están constituidos por una sola célula, por eso se llama unicelular. Acá tenemos a ¿quiénes? A las bacterias. Las bacterias son el único ejemplo de organismos unicelulares. ¿Por qué? Porque solamente con una sola célula ellas son capaces de reproducirse y de vivir. Lamentablemente las bacterias viven poco tiempo, por eso necesitan reproducirse rápidamente. Y con una sola célula basta. Y tenemos los pluricelulares o multicelulares, que serían, ¿cierto?, todos estos organismos constituidos por más de una sola célula. ¿Ya? Ya que a quienes tenemos de ejemplo, las plantas, nosotros, los animales, ¿cierto? Pasando desde, no sé, un gato, un perro, un león, un ave, un pez, una ballena, etc. ¿Ya? Bien, chicos, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, esto está en su texto. Y también cualquier duda, cualquier consulta, usted me envía un correo y voy a estar contestándolo. De hecho, ya me han llegado algunos correos, así que agradezco a esas personas que lo están haciendo. Que estén muy bien.